Amados, estamos en esto acá ya culminando este estudio que ha durado meses, en donde hemos escudriñado y extraído estas perlas de la primera epístola del apóstol San Juan, primera de Juan. Y vamos a leer hoy desde el capítulo 5, verso 13 al 21. Vamos a ver estas virtudes, qué hermoso, estas virtudes del nacimiento divino. ¿Qué fue lo que recibimos? ¿Cuál es el paquete, el combo, digamos, incluido en esta impartición de la vida divina? La habilidad de vencer al mundo, al sistema, un sistema del cual nadie escapa, porque Juan mismo dice, el mundo entero está bajo el maligno, pero tú no, ni yo tampoco, porque esta vida vencedora, esta vida que somete todo, es una vida sometedora, nos permite discernir el mundo y no estar bajo el dominio del mundo. Esta vida nos habilita para vencer la muerte espiritual y más tarde la muerte física, porque el último paso de la salvación es la glorificación del cuerpo y viviremos eternamente con él. Esta vida vencedora nos permite vencer el pecado, de lo que hemos hablado y vamos a hablar hoy, de los pecados que no son pecados de muerte y los pecados de muerte. También nos permite vencer al diablo. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos y el menosprecio de la vida hasta la muerte. Y también vencer los ídolos. De nuevo, vencer el mundo, la muerte, el pecado, el diablo y los ídolos. No nos vayamos tan lejos, no hablemos de unos ídolos de piedra o de bronce con cuernos y todo eso que era parte de la idolatría del tiempo de Caldea, de los filisteos y toda esa gente, sino todo aquello que usurpa el lugar de Cristo, todo aquello que sustituye a Cristo en nuestra vida termina convirtiéndose en un ídolo. Vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 al 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primero, para que sepamos como una profunda convicción de que ya tenemos vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Lo vamos a explicar. Hay pecado de muerte, dice Juan, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardado de los ídolos. Amén. Oye, qué tremendo estas cosas que vamos a ver esta mañana, porque la vida que nos ha sido impartida, la vida Zoe, la vida eterna, tiene un aspecto eminentemente práctico. La vida es práctica, como lo mencionaba yo el día lunes, que la vida humana tiene un efecto práctico. Nos permite vivir, manejar, engendrar hijos, sembrar, cosechar, comer, viajar. Bueno, tú sabes, todo lo que nos permite la vida humana es eminentemente práctico. Ujú. La vida Zoe, la vida eterna, Cristo mismo. Es necesario recordar esto. Cristo mismo que experimentó un proceso, como le llama Watchman Nee, el Cristo procesado, que vino, nació de una virgen, que vivió 33 años y medio en un cuerpo como el tuyo y el mío, que fue crucificado, que resucitó al tercer día. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:45 que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. ¿Qué significa eso? Que es un espíritu vivificador, que cuando Cristo murió, como el grano de trigo, según él mismo lo menciona y se autodefine a sí mismo como un grano de trigo que cae en tierra y muere y lleva muchos frutos, este Cristo que pasó todo este proceso fue hecho espíritu vivificador. ¿Qué significa eso? Que él no era un espíritu vivificador en estado original. Hay dos cosas que Jesús no era en estado original. Me refiero al Cristo eterno, ¿no? Cristo no era carne. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne. Juan 1:14. ¿Por qué dice se hizo carne? Porque no era carne. Entonces, en estado original, él no era carne, así que se hizo carne. Y luego, estando en una condición de carne, él muere y resucita y se hizo espíritu vivificador. ¿Te das cuenta? Se hizo carne, Juan capítulo 1, y fue hecho espíritu vivificante o vivificador en 1 Corintios 15:45. ¡Qué tremendo! ¿Por qué se hizo carne? La carne es para la redención. Esto responde a la ley de las similitudes. Carne redime carne. Fuimos redimidos porque el verbo se hizo carne. Y Pablo en Efesios dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Entonces Pablo separa en su carne y en sí mismo. Él se hizo carne para hacer la ofrenda perfecta, para abolir en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y luego, 33 años más tarde, se hizo espíritu vivificador para ser impartido en nosotros como vida. Esto es la economía de Dios, amados, esto es sublime, extraordinario. No trates de entenderlo con tu pequeña mente humana. Esto lo experimentamos por revelación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos esta vida
que fue impartida a nosotros, y esta vida nos da estas facultades de vencer el pecado, el mundo, la muerte, de vencer los ídolos, vencer la carne, etcétera. Ahora, Dios nos puso, primero, Dios nos puso en una realidad corporativa, orgánica. Nosotros tenemos que entender que ahora somos parte de un cuerpo, y esta vida orgánica, que hablamos mucho de la comunión de vida, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de la comunión de vida? Porque nosotros tenemos comunión con los hermanos porque portamos la misma vida. Tenemos una comunión de vida. No es una comunión de buena onda, o sea, una comunión tipo, ¿cómo se llama? Ecuménica. No es. Me cae bien, así que andamos juntos, tenemos comunión. Eso es amiguismo. No. Esta comunión es una comunión de vida. Pablo le llama la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En esta comunión de vida, en donde somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, podemos advertir cuando uno de los nuestros, un hermano con el cual tenemos comunión, si lo vemos cometer un pecado que no sea de muerte. ¿Cómo podemos detectar, atento acá, cómo podemos detectar que un hermano está cometiendo un pecado o de muerte o que no sea de muerte? Juan separa aquí dos categorías, digamos, de pecado. Hay pecados que son pecados de muerte. O sea, en un lenguaje nuestro, hay pecados que resultan en la muerte física de la persona. En esta era. No tiene que ver con la salvación eterna. En mi trayectoria de 51 años de pastorado, es un buen tiempo, he visto mucha gente morir, y mucha gente a la cual Dios no nos ha permitido orar por sanidad, porque el Espíritu nos ha indicado que es un pecado de muerte. La paga del pecado en sí ya es muerte. Pablo dice en Romanos, el salario del pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por ejemplo, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice, hay un tipo que se está acostando con la mujer de su padre. Imagínate qué terrible. Acostándose, teniendo sexo con la mujer de su padre. Dice, le llama perverso. Dice, yo a él lo he entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido, a fin de que su alma se salve. O sea, Pablo no lo está condenando eternamente, sino él tiene una dirección del Espíritu, porque aquí vamos a tocar otro tema importante. Tú no puedes saber cuando alguien es un hermano cercano, por eso puedes enterarte, porque en esta convivencia, en esta comunión, nosotros nos enteramos de todo, de los pecados de los hermanos y también de las buenas obras. O sea, no podríamos enterarnos del pecado de un hermano a menos que tengamos comunión íntima con él. O sea, cuando tú ves a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, y Pablo dice que a este tipo yo lo entregué a Satanás, porque él tenía una clara dirección del Espíritu de entregarlo a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero que su alma se salve. Qué tremendo es esto, porque si tú me preguntas a mí, ¿cómo yo
puedo saber cuándo un hermano está cometiendo un pecado de muerte para no orar, ¿no? Claro. Pablo dice, por el cual pido que no se ore, ¿no? Que Dios siga su proceso. O cuando un hermano está cometiendo un pecado que no es de muerte, para que nosotros oremos por él. ¿Cómo saberlo? Les digo de entrada, no hay manera humana de saberlo. No. Solamente el hecho de que tú tengas una comunión profunda con Dios, que el Espíritu Santo que le indicó a Pablo acerca del perverso que se estaba acostando con la mujer de su padre, es el mismo Espíritu Santo que nos indicará a nosotros acerca de los pecados de los hermanos y también de nuestros pecados. Primera de Juan, Primera de Juan, toda la epístola trata la comunión de la vida y el pecado. Sí, Señor. El capítulo 1 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque eh, el pecado interrumpe la comunión. Dice, si andamos en luz, esto es lo que dice Juan en el capítulo 1 de Primera de Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando una persona peca, tiene que simular, se aleja, se esconde, huye de la reprensión, se rompe la comunión con los hermanos, se aleja, no asiste a los cultos, tú sabes. Y tú percibes, este hermano o esta hermana anda mal, cambió su rostro, se rompió la comunión. Esa es la parte práctica de la comunión de vida, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos porque nosotros tenemos una vida de iglesia. Nosotros vivimos una vida digamos, en una realidad comunitaria. La iglesia es una comunidad de los santos y pasamos gran parte de nuestra semana con ellos. Por lo tanto, es fácil discernir qué está pasando con el hermano. Y Juan aborda este tema. Y Pablo también, en Primera de Corintios, está hablando, incluso en Primera de Corintios 11, cuando Pablo toca el tema de la Santa Cena o la Cena del Señor, Pablo dice, porque si alguno comiere del pan y bebiere de la copa indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual, dice Pablo, te das cuenta, todo coincide, por lo cual hay muchos por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros, muchos debilitados, y otros duermen, o sea, murieron, fueron salvos. Sí, lo único que nos importa es si nos vamos al cielo o al infierno. Por lo cual dice, hay muchos debilitados entre vosotros, muchos enfermos, y otros duermen, ya murieron. Entonces, Pablo está hablando de comer y del pan y beber la copa indignamente, la palabra es muy amplia, sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. ¿Ven? Oye, qué impresionante porque como repito, este es el aspecto práctico de la vida que portamos. Entonces, regresemos al punto. Tú ves a tu hermano cometer un pecado
que no sea de muerte. ¿Cómo lo sé, apóstol? Ahí tienes la guianza del Señor. Sí, Señor. Nosotros tuvimos un caso muy grave hace años atrás de uno de los nuestros que cometió pecado. Él murió y nosotros tuvimos dirección de Dios de encomendarlo a su gracia porque él no iba a vivir, ¿no? Fue muy, muy serio, uno de los casos más serios que tuvimos. No voy a dar detalles, pero tuvimos que sepultarlo. Fue aún vergonzoso para nuestra comunidad su partida. Y yo creo que él se fue con el Señor, pero su cuerpo fue destruido. Miren, vamos a ver el caso de Moisés. Moisés, sí, el que subió al monte y estuvo 40 días y bajó con el rostro luminoso. Vamos a ver este pecado de muerte de Moisés y cómo él quedó fuera de la tierra, porque cuando se trata de los juicios de Dios, ni Moisés escapa. Nadie está más allá del bien y del mal, y nadie puede ser juez y parte. Dios juzga, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Leamos el caso de Moisés y considerémoslo. Quiero que leamos Números, capítulo 20, versos 7 al 13. Números 20, versos 7 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Quiero que entiendan que la peña es Cristo, la roca. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: escuchen, me llevó tiempo entender esto, pero hay una cosa tan tremenda en este episodio que es importante que lo entendamos. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces, hubo una primera vez, esto lo estamos leyendo en Números, y Moisés golpeó la roca por segunda vez. Pero déjame leerte Éxodo capítulo 17, en donde Dios le mandó a Moisés que golpeara la roca. La primera vez, la roca que es Cristo. Éxodo 17, del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto
para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Mashá o Meriba por las rencillas de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta es la primera vez que acabo de leer Éxodo 17, del 1 al 7. Esta es la primera vez que Dios le ordena a Moisés que tome la vara y golpee la roca. La segunda vez que está en el pasaje que leí primero, en Números 20, el Señor le dijo a Moisés que le hablara a la roca y hablad a la peña. No le dijo que la golpeara, sino que le hablara. Porque la roca es Cristo, señores, y Cristo fue golpeado una sola vez. Dice Pablo que él fue sacrificado una vez por los pecados y para siempre. Él no puede ser crucificado dos veces. Cuando Pablo escribe a los hebreos, en el libro de Hebreos dice, porque los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes de los poderes del siglo venidero y recayeron voluntariamente, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y entregándolo al vituperio. Es imposible, dice Pablo, que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Crucificando, Pablo dice, de nuevo al Hijo de Dios. Señores, Cristo fue sacrificado una vez y para siempre. Y Moisés golpeó la roca por primera vez en Éxodo 17, del 1 al 7, porque Dios le mandó. Pero en Números 20, Dios le dijo, háblale a la roca, porque la roca ya había sido golpeada. ¿Y por qué Moisés tomó la vara y golpeó la roca? Por causa de los rebeldes. Escuchen estos santos de Dios, porque esto fue lo que dejó fuera a Moisés de la tierra. Él pecó contra Jehová. Nadie notó este pecado, porque hay pecados que son de muerte, ¿no? Este pecado de Moisés no estaba adulterando, no se acostó con una prostituta, ni se estaba drogando, ni estaba en un casino en Las Vegas jugando, nada de eso. O sea, algo que nadie hubiera considerado pecado, Dios lo consideró deleznable, descalificador, y de hecho lo dejó fuera de la tierra. ¿Por qué? Porque él golpeó por segunda vez la roca. Y Dios le dijo a Moisés, ahora, ¿por qué Moisés golpeó la roca por segunda vez cuando en realidad debería haberle hablado a la roca, que es Cristo, y no golpearlo porque Jesús, que es la roca, fue crucificado una vez y para siempre, señores? Este tema es grave. Esto es lo que llamamos pecar contra el gobierno de Dios. Hay pecados que son, Pablo dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? O sea, la fornicación está destruyéndote a ti. Hay pecados que están, digamos, ofenden la ley de Dios. De hecho, la palabra amartía, que es pecado, significa errar el blanco. ¿Ves? Esto lo cubría el Cordero en el Viejo Pacto. Los pecados involuntarios, los pecados por la debilidad de la carne, los pecados por ignorancia, pero los pecados
intencionales y voluntarios no lo cubría el sacrificio del cordero. O sea, si tú estafabas a alguien y te gozabas estafándolo y además lo contabas a tus amigos como un triunfo y después ibas a llevar el cordero delante del sacerdote, señores, ese pecado no lo cubría el cordero. Por eso Pablo fue perdonado, porque Pablo dijo, todo eso yo lo hice por ignorancia. Era un ignorante, era un ignorante equivocado, ¿no? Y fue traído a misericordia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Moisés pecando contra el gobierno de Dios, golpeando de nuevo al Hijo de Dios. Es como crucificarlo por segunda vez. Y eso fue más de lo que Dios podía soportar. Y le dijo Dios a Moisés, por tanto, no me habéis santificado, no me has honrado, me has golpeado a mí por causa de los rebeldes. Todo el pueblo vociferando, gritando, danos agua, no sé qué. Tú sabes cuando alguien está enojado, ¿no? Gritaban de todo. Y Moisés tomó la vara y ¡sac! Golpeó la roca. Qué terrible, golpeó la roca. Cristo golpeó a Cristo por causa de los rebeldes. Tengamos cuidado en este asunto, por favor. Líderes, pastores, todos nosotros somos tentados a golpear a Cristo en público por causa de los rebeldes. ¿Cómo se golpea a Cristo? Dejando mal puesto. Dios le dijo, no me habéis santificado delante del pueblo. O sea, no me honraste. ¡Wow! Ahora el pueblo piensa que yo soy un Dios iracundo. Porque Moisés tomó la vara, golpeó la roca 2 veces, gritó, ¿hasta cuándo, oh hijos perversos de Israel? ¡Fa! ¡Fa! Golpeando a Cristo. Moisés. Y Dios le dijo, ahora Israel piensa que yo soy un Dios iracundo porque tú eres mi expresión. Tú eres mi voz. Tú eres el que me exhibe delante del pueblo. Así que para vindicar mi inocencia, para que el pueblo no me confunda a mí contigo, para distanciarme de tu pecado, no entrarás en la tierra. Wow. Eso mismo pasó con Saúl. El rey Saúl fue desechado 2 veces. Primero, él fue desechado cuando escondió parte de Amalek, lo más gordo del ganado, tú sabes. Y Dios le había dado órdenes expresas de que él tenía que matar todo aún a los niños, eso no lo podemos entender, el ganado, quemar todo lo de Amalek, porque Dios dijo, yo tendré guerra contra Amalek de generación en generación. Amalek es un tipo del diablo. Entonces, Saúl tomó y escondió lo más gordo del ganado, pero Dios no lo desechó todavía como rey. Pero cuando en el rigor de la batalla, él estaba esperando a Samuel y Samuel no llegaba para ofrecer sacrificios, él, por causa de que estaba perdiendo la batalla, construyó un altar y él ofreció sacrificios delante de Dios. Y cuando vino Samuel, el sumo sacerdote, le dijo, locamente has hecho. Qué tremendo. Locamente has hecho. Por cuanto usurpaste el rol de sacerdote, porque tú no eres sacerdote.
Eso lo debe hacer un sacerdote. Tú eres rey, tú no eres sacerdote. Tú usurpaste una función que nunca Dios te concedió. Dios era tajante en este asunto. Solo los levitas, solo los sacerdotes podían ofrecer los sacrificios, pero no el rey. Porque Saúl, tú puedes mirar humanamente y decir, ¿qué hay de malo en que un rey sacrifique un cordero? Para Dios es todo, porque es un pecado contra el gobierno de Dios. Entonces hay pecados, amados, que son contra el gobierno de Dios. La cena del Señor, el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por eso la gente se está muriendo y muchos están enfermos. Fuerte. Si tú fornicas, no estoy auspiciando la fornicación, pero si tú fornicas, pecas contra tu cuerpo. Te puedes agarrar una enfermedad, te acostaste con una prostituta y bueno, te agarraste una enfermedad o no sé qué, pero dice, contra tu propio cuerpo pecas. Pero Dios desechó a Moisés, lo dejó fuera de la tierra. Y Moisés lloró sobre la altura del monte Nebo, y te quiero leer lo que pasó con Moisés en Deuteronomio 32. Este es el final triste de Moisés. Tú no puedes andar 40 años liderando a un pueblo rebelde y al final, en el último kilómetro, queda fuera de la tierra, como Pablo que dijo, habiendo yo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando del cuidado del cuerpo, ojo. Hoy tenemos un montón de gente que predica hermoso, son bendición para el cuerpo, pero están muriendo de diabetes, de obesidad, de hígado graso, de hipertensión, porque no están cuidando su cuerpo. Y Pablo dice, sobre las viandas, sobre las comidas, de lo que tú comes. Pablo está hablando del cuidado del cuerpo. Pablo dice, yo puedo ser sacado antes de tiempo porque no me cuidé. Dice, yo habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo voy a ser eliminado. Este episodio triste, en Deuteronomio 32, verso 48 al 52, dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarim, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira a la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, o sea, a los que ya murieron, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto, dice Dios, pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¡Wow! Me conmueve hasta las entrañas. Yo he estado edificando al cuerpo de Cristo por 50 años y me tiemblan hasta los huesos de ver este final. Y yo digo, ¿cómo es posible? Por eso es muy importante tener discernimiento, saber que nosotros, cuando estamos trabajando para Dios, estamos trabajando con cables de alta tensión, 50.000 voltios. No puedes cometer errores. No, Señor. Es cierto que disfrutamos de su gracia. Es cierto que la gracia de Dios es abundante,
Pero Pablo, que es el paladín, el maestro de maestros de la gracia, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, señores, en ninguna manera. O sea, no hay una forma correcta de hacer lo incorrecto. Hoy día estamos viendo tristemente la caída de hombres que han sido usados por Dios, tremendos hombres de Dios, mi respeto para ellos, que de pronto se descuidaron y cometieron pecados de muerte. Y no solo ellos, sino que dejaron una mortandad espiritual detrás de sí, avergonzando el Evangelio. Las redes, los canales de televisión, se encargan de difundir esto por todos los rincones de la tierra. Quiero hablarte a ti, pastor, a ti, ministro, con el corazón en la mano, siendo yo ministro, que escuches esto. El primer paso para violar un pacto, especialmente un pacto matrimonial, el primer paso para violar un pacto es considerar la posibilidad de que podemos hacerlo. Cuando tú consideras la posibilidad de que tú puedes violar un pacto y pecar contra Dios y salir impune, ya entraste en el camino de la violación del pacto. En segundo lugar, el diablo te ofrece confidencia. Nadie lo sabrá. Tranquilo. Esto es entre tú y la persona con la que estás pecando. Nadie se va a enterar. Una vez que pecaste, el mismo diablo se encarga de difundirlo por todas las redes y te expone. Porque el diablo es mentiroso desde el principio. Entonces, muchos hombres y mujeres de Dios están cayendo como un efecto dominó. Así. ¿Por qué? Porque hay que entender este asunto y ver el caso de Moisés, ver el caso de Samuel o de Saúl, el caso de Saúl, el caso de Elí, el padre de Fisne y Ofni, que murió cayendo para atrás, se desnucó porque él había tolerado la perversidad de sus hijos. Ellos fornicaban en la puerta del tabernáculo. O sea, en la puerta del tabernáculo se acostaban con sus amantes, los hijitos de papá. ¿Y qué pasó con ellos? Imagínate, ellos que eran terribles, aún ese pecado es como que Dios lo toleraba. Pero cuando ellos ofrecieron fuego extraño en el altar, ¿qué es el fuego extraño? Dicen que había muchos yacimientos de petróleo y de alquitrán por ahí cerca, y ellos metieron petróleo y alquitrán en el altar para prender el fuego, y Dios dijo no. Eso fue suficiente para que Dios los matara en el acto, así. Fueron quemados, carbonizados en el acto. Entonces, tal vez pensemos que Moisés solo cometió un pequeño error, tú sabes, un arranque de ira, y perdonemos a Moisés. De todos modos, ha estado 40 años bancándose a estos tipos, pero según el juicio gubernamental de Dios, ese fue un pecado de muerte. Uy, qué tremendo. Entonces, qué maravilla también es que al tener comunión de vida, podríamos seguir hablando de estos pecados, ¿no?, de muerte. También Pablo dice acerca de estos líderes corruptos que se meten en las casas, dice, se meten en las casas de las mujercillas. Esto es fuerte, cargadas de pecado.
estas mujercillas cargadas de pecado, dice, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A estos, evítalos. O sea, tenemos un montón de gente dentro de las iglesias aprendiendo conceptos, aprendiendo el nuevo pacto, aprendiendo la doctrina. ¡Wow! Tú sabes, ¿no? Es una especie de gula, una gula teológica. Que tú, quiero más, quiero saber la última revelación. Todavía no vives la primera revelación y ya quieres la otra. Nos convertimos en una especie de gula. Comer. Pero esa palabra no tiene un efecto transformador en nuestra vida. En lo que Pablo dice, estas mujeres, estas mujercillas, que eso es peyorativo, mujercillas cargadas de pecado, estas siempre están aprendiendo, están cargadas de pecado. Ay, Señor, estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, esa estirpe, esa clase de gente, pulula también por las iglesias. Cuidado con ellos, porque contaminan. Entonces, el verso 16, voy concluyendo, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Es decir, imagínate, tenemos el poder de traer la vida, de orar para que la vida vuelva a los hermanos que han cometido pecados que no sean de muerte. El chisme, la carnalidad, tú sabes, ¿no? Bueno, hay una alta gama. Y dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. ¿Mm? Muy bien, vamos a dejar hasta acá. Y mi carga en este mensaje, en esta clase, es para mostrarles que la vida eterna está en nosotros y es real y práctica. Disfrutemos la comunión de vida, disfrutemos este fluir de la vida, esta vida en comunión con los hermanos. Amemos la vida de iglesia. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos, nos vamos a ver el lunes, porque ya este fin de semana acá en Chile es feriado y Alvarito me dijo que que no iba a venir porque estaba... No. Bueno, pero sí es feriado, así que nos vemos el lunes, ¿ok? Les mando un abrazo a todos. Vamos a comenzar con Segunda de Juan. ¡Wow! Segunda de Juan. Les mando un beso, un abrazo a todos. Bendiciones.